Y aquí estamos con la segunda parte de la clase 1. Estábamos hablando sobre la alargación de vocales. Ya vimos la alargación del vocal en el hiragana. Para el katakana, la alargación de vocal se ha simplificado enormemente. Decíamos que en el hiragana, para alargar la A, había que escribir otra A. Para alargar la I con otra I, o la E también con otra I. La O con una U, o la U con una U. Pero la alargación de vocal en katakana es muy sencillo. Solamente basta con escribir la letra A, el símbolo de la A, y una línea horizontal centrada frente a ella. Entonces, esa línea es otra A. A más A. A. I más la rayita. I. E. Aquí ya no importa si acaba con I. De todas maneras, la rayita me dice que la E la alargue como E. O. U. Entonces tenemos, por ejemplo, decíamos que el katakana es para las palabras extranjeras. Como decíamos, el primer país que llegó a Japón después de que se reabrieron fue Inglaterra. Entonces muchas de las palabras, casi el 90% del katakana está escrito en inglés. Pero el katakana se escribe como se pronuncia. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra cake, que está en inglés. Entonces, cake es pastel o pastelillo en inglés. Vemos que la escritura es diferente, que no es no dice cake, dice cake, ¿verdad? En español. Pero en inglés, recordemos que las palabras con dos sílabas y una E final muda, la A se alarga como A y se pronuncia cake. Entonces aquí está, cake. Y bueno, aquí vemos que más una I y una K. Entonces una que más una I implica una alargación de E. No vamos a escribir la I porque aunque en inglés se pronuncie I, cake, en realidad no se está pronunciando I, se está pronunciando como una E más débil que la primera E, cake, y no cake con I. ¿Sí? Ese es un error muy común de creer que se está diciendo como I, pero no es así, es una E alargada, solo que la segunda E es más débil. Entonces, que aquí está, que alargación de E. De todas maneras, en el romaji, al alargar la E, como se alarga con I, se le coloca este conito. Sabemos que es una alargación de E que se va a escribir como si fuera una I. Eso si fuera el hiragana. Pero recordemos que el katakana nos dice que la alargación se hace con una rayita. Entonces ya tenemos la alargación de E y nos falta la letra K, la cake. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, más adelante cuando estudiemos las vocales mudas, sabremos que están la I y la U, se vuelven mudas. Entonces vamos a ocupar una de esas dos vocales, solo que no son totalmente mudas, son acentos. Si acentuamos con la vocal U, va a sonar como U cortita. Y si acentuamos con la vocal I, su acentuación va a tener un tono a la I, pero muy corto. Entonces, si colocamos una U, diría keku. Si colocamos una I, keki. Por lo tanto, la palabra cake se asemeja más a su pronunciación con la I. Keki. Se va a escuchar la I un poquito, pero es porque recordemos que el japonés es silábico, se tiene que formar la sílaba. Entonces, como muchas palabras extranjeras utilizan consonantes solitas, vamos a necesitar convertirlas a sílabas, porque lo que la pronunciación va a quedar un poquito más, un poquito diferente a la original, pero se tiene que parecer lo más posible. Entonces, cake se diría keiki en el japonés. Sería la pronunciación en japonés, pero sigue siendo la palabra en inglés. Tenemos, por ejemplo, la palabra key, que es llave en inglés. Se escribe aquí diferente, se escribe key, pero no vamos a escribir la que ni la i, porque no es la escritura como se escribe, sino cómo se pronuncia. Entonces, la palabra key, que es llave, pues se pronuncia key, con alargación, que bueno, es una palabra con dos letras, es un diptongo, por lo que hay que respetar eso, entonces son diptongos. Key, nada más que la pronunciación como debe de ser. Es decir, es la letra ki más otra i.
2 veces la I. Pero como es katakana, vamos a alargar en romaji con el sombrerito, pero en japonés con el katakana ki más la línea que me la alarga. Ki, ki. Y se va a pronunciar ki. No ki, ki. Tenemos, por ejemplo, la palabra suéter, que en inglés es cedar, seda, en el caso del británico, cedar. Porque como decíamos, los que llegaron a Japón fueron los ingleses, no los americanos. Entonces, recordemos que el inglés británico tiene una pronunciación un poco diferente a la americana. Entonces, en inglés se dice zeta, ¿sí? La T sí la pronuncian los ingleses, mientras que los americanos la pronuncian como D o no la pronuncian. Por lo tanto, tenemos C alargado, C, y luego la ER del inglés que se llama A alargada. No, el sonido R del inglés no existe como en el sonido R del español. Entonces es A, vibrante. Entonces Z, Z. Y bueno, tenemos alargación de E y alargación de A. C más E, Ta más A. C, E, Ta, A. Z. Y aquí ya ponemos en romaji con sus conitos que me indican la alargación, que es la letra C más alargación, letra Ta más alargación. Z. Y así diríamos suéter, que suéter en inglés americano sería sweater. Z en el británico, que es como lo conocieron los japoneses. Y bueno, en katakana sería Z. Un poco diferente, pero recordemos, aquí es como aprender un vocabulario nuevo. Si no sabemos inglés, no hay problema. No hay problema. Simplemente nos aprendemos el vocabulario del idioma japonés, de las palabras, como si fueran las del hiragana. Nos las aprendemos normal en japonés, pero pronunciándolas y escribiéndolas en katakana y saber que son extranjeras. Decíamos, la gran mayoría de las palabras, un 90% viene del inglés, pero hay palabras que vienen dependiendo de qué país las conocieron. Después de Inglaterra llegó Holanda. Holanda, que les llevó telas, fue por los holandeses que los japoneses conocieron el pantalón. Entonces ellos, los pantalones, nos les dicen del inglés pants o trousers, como sería en el británico. Ellos le dicen subón a los pantalones, ¿sí? Entonces, bueno, pues en el katakana, ellos lo escriben en katakana. Subón. A ver. Aquí en la computadora se nos pone hiragana, pero nada más hay que buscar la versión katakana. Y ahí está. Así se escribiría subón en katakana porque es palabra extranjera. Entonces, aquí en el japonés nos van a venir los vocabularios, que pantalón se dice subón, que pastel se dice cake, que por ejemplo, palabras, casi la mayoría de las palabras de gastronomía vienen del italiano, como espagueti. Palabras de arte, la mayoría son palabras francesas. Entonces, van a estar en francés, van a estar en italiano, algunas incluso en coreano, aun cuando Corea también está en Oriente. Casi todas las palabras orientales, como las palabras chinas, japonesas y coreanas, se escriben en hiragana. Sin embargo, hay algunas palabras del coreano que las vamos a encontrar en katakana. Y bueno, en cuanto a los nombres propios, algunos nombres originales del chino, aun cuando el chino sí está en kanji, los japoneses, para distinguirlo del japonés, los escriben en katakana. Pero eso ya es cuestión de cada quien. Cada persona dice cómo va a escribir su nombre. Entonces, el katakana, decíamos, es para palabras no japonesas, como nombres de marca, como por ejemplo Coca-Cola. Ellos dicen Cora. Entonces, se escriben Cora. Así. Y así va a estar escrito en las latas de refresco. Es interesante, que son los mismos nombres y es como podemos identificar, porque si vamos a Japón no vamos a encontrar la palabra hotel en los edificios que sean hoteles. Van a estar escritos en katakana, hoteru, de
de la palabra en inglés, hotel, hoteru, Holiday Inn, Christian Dior, todas esas palabras van a estar en katakana. Es decir, el romaji prácticamente es desconocido en Japón. Dirán, pues, ¿para qué ahí aparece como tercera escritura? Sí, porque las escuelas privadas de Japón dan como extra a los niños japoneses o a los jóvenes, casi las universidades son las que enseñan la materia del romaji. Ahí les enseñan a escribir los abecedarios, la A, la B, la C, solamente que no les dicen los sonidos, solo les enseñan a escribir las letras. No les dicen si la A es la A, la E es la E, no. Ellos simplemente aprenden la escritura y una vez que el japonés decide viajar para aprender cosas nuevas, por ejemplo, se va a Francia, pues ahí se lleva el romaji aprendido y bueno, en Francia le van a decir cómo se pronuncia la letra A en francés o la E en francés. Si se van a Estados Unidos, pues va a ser en inglés. Si se van a México, pues van a estar en español. Entonces, ellos conocen el romaji solamente aquellos que acudieron a las escuelas privadas. En las escuelas de gobierno no les enseñan el romaji. Entonces, es difícil. Si uno llega a Japón sin saber el katakana y nos piden escribir nuestro nombre en un formulario, ellos van a estar dibujando nuestras letras como si fueran dibujos, van a estar tardándose como si nosotros quisiéramos escribir la de ellos y nos tardaríamos en escribir su letra si no la conocemos. Por eso, cuando se estudia japonés y se aprende el katakana, se recomienda que al viajar a Japón y nos den formularios a llenar, los llenemos en katakana. Eso nos agradecen muchísimo. Bueno, tenemos la segunda regla de pronunciación, que son las vocales mudas, que se dice Muse Boin, ¿sí? O Muse Boin Ji, que es como tenemos también las vocales largas, que esto es vocal muda. Nos dice que hay 3 casos donde la vocal I y la vocal U se vuelven mudas. La I y la U se vuelven mudas cuando están en posición interconsonántica, es decir, en medio de consonantes. Tenemos esta palabra kusa. Kusa. Tenemos la U que está en medio de una K y una S. Por lo tanto, nos dice que se vuelve muda. Recordemos que no se va a volver muda completamente, se va a acentuar. Es un acento corto. Es decir, no vamos a pronunciar xa, se va a pronunciar kusa. ¿Sí? Kusa. Si no fuera muda, diría kusa, porque los sonidos vocales en japonés son normales. A, I, U, E, O. Pero ya cuando comenzamos el silabario K en ki, ya tenemos una vocal después de consonante. Entonces ahí sería ki, ku, ka, ki, ku, ke, ko. ¿Sí? Entonces la I y la U ya estando cerca de consonantes se nos hacen cortitas. En este caso está en forma interconsonántica, kusa, que sería la palabra hierba. Tenemos aquí mina, que está la I en medio de una M y una N. Bueno, vamos a acentuarla, mina, ¿sí? Porque si la volvemos muda, no sería como el caso de la E del inglés, que es totalmente muda. En el japonés no es totalmente muda. Es una pronunciación rápida, mina, mina, que significa todo. Segundo caso, para que la I y la U se vuelvan mudas o cortas, que son después de consonante al final de palabra, como en el ejemplo anterior cuando mencionamos K, ki. Ahí tenemos una I después de K que está al final de palabra. Tenemos aquí el ejemplo de su. Tenemos una U al final de palabra, después de consonante, que es la S. Y bueno, hay quienes pronuncian des, pero también es de su. Aquí, ¿por qué des? Sí se permite, porque la S es una consonante que se arrastra, es nasal. Entonces, en esos casos, se permite que se haga completamente muda la letra porque se absorbe por el sonido de las S, de las ches. Esos sonidos nos van a absorber continuamente, o la SH, las vocales mudas. Entonces, por eso se escucha mucho el des y no el de su. Aunque sí hay quienes, sobre todo las mujeres, dicen de su. Pero también podemos decir des, por lo de la S. Que des es el verbo ser o estar. El verbo regular